Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En esta presentación vamos a tener una pequeña introducción de botánica sistemática, que es la botánica que vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre este, en este año 2021, de nuestra asignatura botánica para agronomía. Esta es una imagen del Parque Nacional Palmar, al cual estamos viajando cuando se puede. Este año no va a ser posible, veremos si el año que viene retomamos esa actividad. Muy bien, acá tenemos una serie de imágenes podemos observar, hay frutos, flores, semillas, básicamente de especies cultivadas conocidas. ¿Mm? ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos cuando nos encontramos con esto? Lo podemos analizar en detalle, mirar los detalles o verlos a grandes rasgos, las características que tienen. Y lo que hacemos naturalmente es clasificar, describir y denominar. Clasificamos, describimos y denominamos lo que vemos. ¿Sí? Clasificar, podemos clasificar sin dar nombres a estas fotos, estos objetos que vemos en las fotos. Clasificar es organizar a esos objetos en distintas clases o grupos por sus características, por lo que vemos. Eso lo decidimos nosotros. Clasificar es la actividad científica más básica. Por ejemplo, en este caso los agrupamos. Por un lado frutos, o infrutescencias, por otro lado semillas y por otro lado flores. ¿Sí? Tenemos en este caso tres grupos. ¿Por qué clasificamos? Porque es más fácil hacer un análisis de los objetos si los tenemos agrupados que si los tenemos por separado todos mezclados. Nos facilita el análisis de lo que vemos. También podemos dar nombres sin clasificar. Conocemos muchos de los objetos que están acá, semillas de ricino, ¿sí? Semillas de soja, tulipanes, semillas de zapallo, una flor de uña de gato, y arvejas, flores de tomate, de lino, semillas de lino. Dar nombres es nominar. En botánica, Carlos Linneo, un médico botánico sueco, en 1753 publicó una obra donde propuso el sistema nominal binominal para nombrar a las especies vivas, en nuestro caso las especies vegetales. Carlos Linneo. Él lo que decía era que si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. O sea que le damos nombres a las cosas. Y finalmente podemos describir, que es indicar características. Por ejemplo, en este caso tenemos una serie de características que podemos ver en esta flor, que posee pétalos blancos, pétalos con uña, que es esa característica que hace que sea angosta en la base. Están libres entre sí, tiene numerosos estambres, los estilos son libres, y el ovario ínfero. En biología, en las ciencias de la vida, el estudio de la vida, clasificar, describir y nominar está regulado por lo que denominamos lo que se llama taxonomía. Taxonomía proviene de taxis, que significa orden, y nomos, que es ley o norma, que establece las bases, los principios, los métodos y las normas o leyes para poder trabajar, en nuestro caso con las plantas, para clasificarlas, describirlas y denominarlas. La taxonomía es descriptiva, observacional, experimental. Se, se dedica al análisis, a sintetizar lo que analiza. Elabora teorías o se basa también en teorías. Y para ello se utiliza elementos de campo, hace trabajo de laboratorio también, herramientas como los herbarios institucionales donde se guardan ejemplares, los jardines botánicos, donde también son colecciones vivas de plantas, y también utiliza bibliotecas y computadoras, muchos programas en los últimos años que han aparecido para ayudar a la taxonomía, al análisis de los datos.
todo esto, la taxonomía, lo que hace es, obtiene evidencia, acumula los datos, los interpreta y los documenta, a través de todas estas herramientas. Y acá nos interesa introducir dos conceptos, el concepto de filogenia y el concepto de sistemática. La filogenia no es ni más ni menos que la estructura jerárquica dentro de la cual, en nuestro caso las plantas, se relacionan entre sí a través de su origen y de su evolución. Son cómo han evolucionado las plantas y cómo las ubicamos jerárquicamente, cuál apareció primero, se desarrolló, a partir de cuáles otras han evolucionado las distintas especies. La filogenia es algo que existe y que está en la naturaleza. La cuestión es, bueno, ¿cómo lo vemos nosotros? No es algo que hay que hacer, no es una actividad. En cambio, la sistemática lo que hace es observar y describir distintos caracteres, tanto micro como macroscópicos, de las plantas para clasificarlas. La sistemática hace la clasificación de las plantas. Lo que hace es tratar de entender cuáles son las relaciones de parentesco que poseen las plantas, cuál es su filogenia. ¿Sí? Trata de clasificar a las plantas de acuerdo a estas relaciones de parentesco que posee, de acuerdo a su filogenia, de acuerdo al origen, a la evolución. Las distintas teorías que posee la sistemática, que van elaborando los sistemáticos, los botánicos, a lo largo del tiempo lo que hacen es tratar de interpretar la filogenia, tratar de entenderla, tratar de ver qué es lo que pasó con las plantas, de dónde proviene una, de dónde proviene la otra, y dónde las podemos ubicar sistemáticamente, cómo las podemos clasificar en base a un montón de características. La filogenia no cambia, la filogenia no varía, la filogenia está ahí. Lo que cambia es la sistemática que utilizamos para interpretarla a medida que se obtiene más información, que obtenemos más herramientas. En los últimos años la posibilidad de los estudios de biología molecular han cambiado bastante la sistemática, por ejemplo. ¿Sí? La sistemática de un grupo dado, un grupo vegetal determinado, en un momento dado, por ejemplo, hoy en día, es la mejor aproximación que se tiene en ese momento a la filogenia de ese grupo. O sea, es lo mejor que podemos decir de ese grupo. Hace 50 años la sistemática de los grupos vegetales será diferente, va cambiando a medida que se obtienen más herramientas, más información para poder interpretar la filogenia. Y acá aparecen las categorías taxonómicas, que son los niveles o jerarquías de una clasificación. En nuestro caso, la clasificación botánica, aunque también se puede aplicar a otros reinos. Tenemos como categorías taxonómicas reinos, filum o división, o filo, son sinónimos, clase, orden, familia, género y finalmente especie. Entre estas categorías taxonómicas podemos encontrar subcategorías o supracategorías. La cantidad de individuos que integran cada categoría disminuye a medida que descendemos en esta escala. Por ejemplo, la cantidad de individuos que integran una especie es mucho menor que la cantidad de individuos que integran esa familia botánica, donde hay varios géneros y donde hay dentro de cada género varias especies. ¿Sí? Y la semejanza entre los componentes, entre los individuos dentro de cada categoría, es menor a medida que ascendemos en estas categorías taxonómicas, en este ordenamiento. Por ejemplo, los individuos que pertenecen a cierta especie tienen muchas mayores semejanzas que los individuos que pertenecen a una misma familia botánica. Las categorías, estas categorías taxonómicas, se considera que son naturales si los grupos que la forman están relacionados filogenéticamente. Lo podemos comparar con una categoría artificial, una clasificación artificial donde los agrupamos a las plantas, a los individuos por tipos de uso, por ejemplo, plantas comestibles. Entonces no es una categoría natural, es una categorización artificial, porque filogenéticamente no tienen por qué estar relacionados las plantas comestibles, diferentes plantas comestibles entre sí. Y tenemos una manera también de nombrarlas, a las categorías taxonómicas. La especie, decimos que se nombra de forma binomial, porque tiene dos palabras que forman su nombre. El género es un sustantivo,
están escritos en latín. Los sufijos, acá empezamos con los sufijos. A las familias se le agrega el sufijo aceae, que en latín se dice ace. El orden se indica con el sufijo ales. La clase se indica con el sufijo obsidae, y la división con el sufijo fita. Todo esto ya lo venimos viendo en el primer cuatrimestre cuando nombramos familias, órdenes, clases, y sobre todo también divisiones. Y hemos trabajado con subdivisiones también. Bueno, y el reino es el reino Plantae en el cual nos encontramos. Por ejemplo, como especie Prunus domestica, es la especie, en este caso el nombre científico, del ciruelo. El sustantivo, el género es Prunus. Prunus es el género. En este caso pertenece a la familia Rosaceae, que nosotros, en Botánica para Agronomía y en muchas otras botánicas, lo que hacemos es castellanizar la palabra, y en lugar de decir Rosaceae y escribirlo Rosaceae, decimos rosáceas, le colocamos la tilde y reemplazamos la última E con una S. Rosáceas. El orden al que pertenece es el orden Rosales. La clase es Magnoliopsidas. Hemos trabajado con Magnoliopsidas, y si no, un sinónimo de Magnoliopsidas es Dicotiledonias. Y la división es Spermatófitas. Acá está escrito en latín y castellanizado como lo trabajamos nosotros. Bien, los taxones o grupos taxonómicos son otra cosa. Son los grupos que se forman en una clasificación, que son independientes de las categorías taxonómicas. Una cosa es una categoría taxonómica y otra cosa es un taxón o grupo taxonómico. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el taxón Gramíneas, que tiene un sinónimo como Poaceas, pertenece a la categoría taxonómica familia. Es una familia botánica. Fíjense que la terminación es Poaceas, termina en áceas, terminación de la palabra. Y Gramíneas es un sinónimo que está reconocido, como hay algunas excepciones, como gramíneas, leguminosas, compuestas, labiadas, que son familias botánicas que está permitido nombrarlas sin la terminación áceas, y también tiene su correlato con este tipo de denominación de familia botánica. El taxón Corolianos, que lo vamos a usar mucho en Botánica para Agronomía, pertenece a la categoría taxonómica superorden. Está por encima del orden, o sea, dentro del superorden Corolianos hay varios órdenes. El taxón Araucaria angustifolia, que es el pino paraná o curí, pertenece a la categoría especie botánica. ¿Qué es una especie? Tenemos una denominación tradicional que indica que la especie morfológica es un grupo de individuos que tienen características morfológicas, o sea, lo podemos describir y ver y describir propias, que se diferencian de otros grupos propios, de otras especies. Pero hoy en día se habla de especie biológica y se refiere al conjunto de poblaciones que están formadas por individuos que tienen potencial de cruzarse entre sí y producir descendencia fértil, y que no se cruzan con otros grupos taxonómicos. Después aparecen algunas, podrían decirse anomalías, que son los híbridos que aparecen en la naturaleza, los híbridos artificiales, eso ya es otro cantar. Pero especie biológica es el conjunto de poblaciones que está formado por individuos que tienen la potencialidad de cruzarse entre ellos y dar descendencia fértil. Bien, y acá vemos una clasificación de los reinos. El reino Plantae, el reino Fungi, el reino Animalia, reino Protista y reino Monera. La parte inferior puede considerarse los que están menos evolucionados, eso es muy relativo. El reino Monera, que no tiene núcleo verdadero, encontramos acá a los organismos procariotas. ¿Se recuerdan? Procariote que era sin núcleo verdadero antes del núcleo. Cario, núcleo, procariote. Y el resto de los reinos con núcleo verdadero, las que denominamos organismos eucariotas. Después tenemos organismos unicelulares, que pueden ser móviles o inmóviles, y organismos pluricelulares, que también pueden ser móviles o inmóviles. Aparecen las paredes celulares, que están presentes en tres reinos: en el reino Monera, el reino Fungi y el reino Plantae. Y finalmente en nuestro reino Plantae tenemos plantas, organismos con clorofila, que fotosintetizan y son autótrofos. Y llegamos a las plantas vasculares traqueófitas o cormófitas, que es donde nosotros trabajamos todo el cuatrimestre, es lo que estudiamos en agronomía, es lo que nos interesa porque queremos, por un lado, conservar lo que tenemos y por otro lado, aprovecharlo para producir. Acá tenemos tres grandes grupos de plantas.
tres grandes clases. ¿Clases? No. ¿Qué son? ¿Qué categoría taxonómica es? Son divisiones. Pteridófitas, gimnospermas y angiospermas. En realidad tenemos divisiones y dos subdivisiones. ¿Sí? ¿Qué comparten estas tres grupos de plantas, estos tres taxones? Que poseen raíz, tallo y hoja, que conforman el cuerpo de la planta. Pero si hilamos un poco más fino, en la subdivisión espermatófita, donde están las gimnospermas, en la división espermatófita están las gimnospermas y las angiospermas, encontramos flores que van a poseer óvulos que luego se transformarán en semilla. Pero solamente las angiospermas poseen un ovario, que es esa estructura dentro del cual están encerrados el o los óvulos, que desarrollarán un fruto. La estructura reproductiva que porta las semillas en las gimnospermas no se considera fruto. Y finalmente, la fecundación en las gimnospermas y en las angiospermas es independiente de la presencia de agua. No así en las pteridófitas, que necesitan agua para que se produzca la reproducción sexual. Muy bien, las plantas vasculares, traqueófitas o espermatófitas, o cormófitas, han desarrollado una serie de características que le permiten la entrada del agua, el mantenimiento de su equilibrio interno y la nutrición inorgánica. Esto es el sistema de conducción de aguas minerales a través de los haces vasculares, principalmente el xilema, la cutícula, que está presente en la epidermis, que es la aísla del medio, soporte por incorporación de lenina en las paredes celulares, para poder crecer y soportar toda esta estructura, estructuras para absorción de agua en las raíces y un sistema de anclaje. Y por otra parte, la nutrición orgánica la ha desarrollado a través del sistema de anclaje, sistema de conducción de fotosintatos, esto es el floema de los haces vasculares, un tejido fotosintético especializado, el clorénquima, y estructuras para intercambio gaseoso, los estomas. Y a su vez la reproducción sexual con el desarrollo de esporas con paredes con esporopolenina. Estos ya serían las esporas de las pteridófitas o los granos de polen en las espermatófitas. ¿Sí? ¿Qué números tenemos acá en el reino Plantae? Bueno, la gran mayoría pertenece a la subdivisión angiospermas. Estos números van variando, depende del momento histórico, pero no lo erramos tanto si trabajamos con estos números. 3/4 partes son de las angiospermas. Fíjense, las gimnospermas, apenas 800, 1000, depende también qué estudios tomemos, pero son muy pocas en comparación con la gran biomasa que tiene. Las coníferas, que están acá en las gimnospermas, los pinos, los cedros, las araucarias, alerces, cipreses y demás, son pocas en comparación con la gran cantidad de especies que tienen los otros grupos. Las pteridófitas, donde están los helechos y licófitas, son bastantes, principalmente en regiones tropicales y subtropicales, y finalmente las briófitas y las algas, que nosotros no estudiamos. Para eso, en la carrera de biología sí se estudia. A lo largo de la evolución del planeta Tierra, no son paralelas la aparición de los diferentes grupos. El más moderno, las angiospermas, es el que prevalece hoy en día. Han aparecido al principio del Cretácico, y si ustedes se fijan, bueno, el Jurásico, que era el momento de esplendor de los dinosaurios, prevalecían las gimnospermas con también el grupo de las pteridófitas. Pero bueno, también de esto se encarga de este estudio la paleobotánica, es otra rama de la botánica. Veamos algunas de estos grupos. El Nephrolepis cordifolia, vamos a trabajar mucho con nombres científicos, hay que ayudar a la memoria para poder aprender botánica, y bueno, a veces se dificulta, pero todos las especies, los seres vivos, las especies vegetales tienen su nombre científico. Nephrolepis cordifolia es el helecho serrucho, pertenece a las pteridófitas. Pteris es una especie de helecho, de ahí el prefijo, digamos, de esta palabra, y recuerden, fita hace alusión a la división. Después tenemos, por ejemplo, Pinus. Cuando nombramos una especie de Pinus, de pino, la señalizamos de esta manera, Pinus sp. No sabemos bien qué especie es, pero
es una especie de Pinus que pertenece al género Pinus. Acá tenemos las estructuras reproductivas, pertenece a las espermatófitas, subdivisión Gymnospermas. Eleanthusanus, pertenece el girasol a las espermatófitas, angiospermas, y acá aparece la clase dicotiledóneas o magnoliopsias. Nosotros lo utilizamos indistintamente en los dos nombres. Tenemos Sea maíz, que es el maíz. Fíjense la cantidad de nombres populares o vulgares que tiene: maíz, aguatí en guaraní, gua en araucano, sara en quichua. Es una planta americana, originaria de Centroamérica, ¿sí? Expandida por todo el mundo, las regiones tropicales, subtropicales y templadas. Sea maíz es el nombre científico, pertenece a las espermatófitas, angiospermas, pero la clase es la clase monocotiledóneas o liliopsias. Acá tenemos un cuadrito donde se ven algunas características de los grandes grupos de plantas, donde incluye también a las briófitas. Nosotros no lo incluimos, porque incluimos las plantas con plantas vasculares, con cuerpo, las cormófitas, y las briófitas no tienen raíz, tallo y hojas. Y acá están las características, fíjense, las gimnospermas no poseen fruto, aunque sí poseen semillas. Por eso, gimnospermas y angiospermas están en las espermatófitas. Esta presentación está en la plataforma, para que quieran chequear. Y nosotros vamos a trabajar mucho con claves dicotómicas. Son claves que nos permiten poder abrir llaves con opciones en función de características para poder estudiar, clasificar y estudiar a los grandes grupos de plantas, a los taxones. Entonces vamos a trabajar con los carmófitas o traqueófitas. Acá tenemos dos opciones. Podemos encontrar las plantas sin semillas o las plantas con semillas, el A y el AA o A'. Las plantas sin semillas son las pteriófitas, mientras que las plantas con semillas son las espermatófitas. Dentro del grupo de las espermatófitas también tenemos dos opciones: las que poseen óvulos desnudos, no están protegidos, u óvulos encerrados en un ovario. La opción B, la de óvulos desnudos, es la de las gimnospermas, mientras que la opción W es la de las angiospermas. Y dentro de las angiospermas también tenemos dos opciones. Lo que más fácil de decir, aunque hay otras características que nos permiten identificar, tenemos el embrión con dos cotiledones o el embrión con un cotiledón. La primera opción es de las dicotiledóneas o magnoliopsias, y la segunda, la de un cotiledón, las monocotiledóneas o liliopsias. En botánica de agronomía utilizamos la secuencia jerárquica de las plantas vasculares de Engler y Prandtl. Es la sistemática que siguen estos autores. Tenemos las cormófitas y traqueófitas. Las divisiones son las pteriófitas y espermatófitas. Dentro de las divisiones tenemos las gimnospermas y angiospermas, dentro de las subdivisiones en las espermatófitas. Luego tenemos en las angiospermas las dos clases que veíamos. Recuerden, no es lo mismo las categorías o rangos taxonómicos, en este caso hablamos de división, subdivisión y clase, que los taxones dentro de esas categorías taxonómicas. En el caso de las divisiones, el taxón es pteriófitas y espermatófitas, el taxón gimnospermas y angiospermas para subdivisión, y el taxón dicotiledóneas y monocotiledóneas para el rango o categoría taxonómica de clase. Habíamos visto la clave dicotómica para esta secuencia jerárquica de las plantas vasculares. Ya nos vamos a meter más adentro de esto, lo venimos viendo en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre vamos a trabajar principalmente con gimnospermas y mucho más con angiospermas. Las clasificaciones sistemáticas. A lo largo del tiempo, los botánicos han ido proponiendo diferentes sistemas de clasificación. El sistema de clasificación que se utiliza en muchas carreras de agronomía de nuestro país es el de Engler y Prandtl, que tiene, fíjense, tiene sus años, pero es bastante pedagógico, bastante práctico, por eso lo continuamos usando. Un estadounidense, Cronquist, en el 81 propuso otro sistema de clasificación, que es el que se utiliza en el libro de Botánica Agrícola de Bianco, que es un libro que está en biblioteca, que también tenemos en la biblioteca del Aula M.
y es el que utiliza en la carrera de biología, botánica para biología acá en la universidad. Y actualmente está lo que se denomina Angiosperm Phylogeny Group, que es el grupo de la filogenia de las angiospermas, cuya primera publicación fue en el año 98, el llamado APG1 por las siglas, y hasta el año 2017 ya iban por la publicación número 13 de este APG. Son grupos de botánicos que están dispersos por todo el mundo y bueno, trabajan en conjunto, y a medida que con nuevas herramientas, con nuevas tecnologías, van interpretando de manera distinta la filogenia y proponiendo nuevas clasificaciones sistemáticas, van cambiando las especies de familia botánica, van variando, agrupan familias, inventan familias nuevas. A veces se hace pesado. Para nosotros, para botánica de agronomía, consideramos que con Engler y Plantel es suficiente para poder entender las plantas y poder saber cómo identificarlas, cómo utilizarlas y tener la base para la profesión. Para todo lo que es nombres científicos actualizados y familias botánicas, hay algunos sitios web de referencia. El Instituto de Botánica Darwinian es el instituto de botánica más grande de nuestro país, www.darwin.edu.ar, ahí está la flora del Cono Sur, o la flora argentina, donde se puede hacer búsquedas de nombres científicos actualizados. El Jardín Botánico de Missouri tiene una página que es www.tropicos.org, que ahí también se pueden hacer búsquedas de plantas. Esta página internacional de PlantList también es muy práctica para buscar nombres, y algo cercano en Brasil, la flora de Brasil, que depende del Jardín Botánico Río de Janeiro, también se puede hacer búsquedas prácticas de nombres de plantas. Pero bueno, lo que recomendamos es remitirnos a estas páginas, porque cuando una vez se busca en Wikipedia, no es lo más serio. En estos tiempos de pandemia es muy práctico la disponibilidad de Internet, pero también puede aparecer cualquier cosa, y tenemos que aplicar criterio para no ser macana. Los nombres científicos de las plantas se rigen por las normas que están escritas en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, que hay un congreso internacional cada 4 años y se actualizan los nombres. Los nombres científicos están escritos en latín, son estas dos palabras que decíamos hoy. Por ejemplo, el caso de aloe vera, la primera palabra, recordemos, es el género, que es un sustantivo, en latín, aloe, y vera es lo que denominamos la segunda palabra, el epíteto específico. En este caso, aloe vera. Vera significa verdadero. Detrás del nombre científico aparece una letra, una sigla o una palabra que es el autor o los autores, pueden ser más de uno, que han nombrado a esta especie, que le han dado el nombre científico a esta especie. Aloe vera, las dos palabras constituyen la especie. Aloe vera. Si decimos aloe es el género, si decimos vera es el epíteto específico, y si decimos aloe vera es la especie. En botánica, cuando hacemos referencia, cuando lo escribimos en un herbario, tenemos que también agregarle el nombre del autor. En este caso es Linneo, la L abreviada, es Linneo. Hay un código donde uno puede buscar a nivel internacional los siglas de los autores que han nombrado las plantas. Imagínense, hay cientos y miles de ellos. ¿Por qué la importancia de los nombres científicos para las plantas? Por ejemplo, esta planta seguramente lo conocen, y muchos dirán es un aloe. Es verdad, es un aloe, pero no es un aloe vera, es aloe saponaria. También ponemos el nombre popular o común entre comillas, el nombre científico va en itálico cursiva, y este aloe saponaria tiene flores anaranjadas o rojizas, manchas, máculas en las hojas, y este aspecto de planta rosetada, las hojas rosetadas, y después emite el escapo floral. Este también es un aloe, muchos lo conocerán, se utiliza en los jardines, es una planta de aspecto más arbustivo, más grande que la anterior, no tiene manchas, tiene las hojas más angostas, continúa teniendo esta especie de espinas o aguijones en el borde, los tricomas estos punzantes, tiene las flores rojizas anaranjadas, y no es aloe vera, es aloe arborescens, también denominado aloe. El aloe vera es esta especie, fíjense, de porte más con las
hojas de posición más vertical, un verde más grisáceo. También hay gran diversidad de color de hojas, pero esta es una planta típica de aloe vera, y observen la inflorescencia. Las flores aparecen en esta inflorescencia de color amarillo. Aloe vera. ¿Sí? Esta es la especie aloe vera. Que podemos denominar aloe vera. Sábila se le dice en Centroamérica a los aloes. Y bueno, depende de cada lugar, cada país, cada región tiene su nombre popular en el idioma local. Pero aloe vera, podemos ir a Centroamérica, podemos ir a China, podemos ir a Estados Unidos, Europa, y aloe vera es esta especie vegetal. Bien, así damos finalización a esta primera charla, clase, introducción a la botánica sistemática. Esperemos que nos podamos ver las caras en vivo en la universidad durante este cuatrimestre.